técnicas del nuevo Reglamento General de Protección de Datos. No sé si me escucháis todos correctamente. Si tenéis algún problema, por favor, decidlo a través del chat. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, también estaré leyendo vuestro chat, con lo cual podéis hacerlo directamente, ¿vale? En primer lugar, me presento, soy Javier Calatrava, director de ciberseguridad de R3 Cybersecurity. Es una empresa dedicada exclusivamente a la ciberseguridad, operando para instituciones europeas, OTAN, otras empresas tipo Leroy Merlin, distintos clientes. Y una de nuestras áreas de conocimiento, especialización, es la protección de datos, la privacidad dentro de la ciberseguridad. Con lo cual, desde CUP, en base a este máster, me han pedido que diera una ponencia en base a las medidas o respecto a las medidas técnicas que ahora requiere el nuevo reglamento. Vamos a proceder a ver en cierta medida la agenda, lo que vamos a ver en la tarde de hoy. Haremos una breve introducción de lo que es el nuevo reglamento de protección de datos y sus implicaciones. Hablaremos de lo que el reglamento considera que es la seguridad desde el diseño, sobre las medidas técnicas que aparecen o que se describen en el reglamento y, de otra forma, sobre el análisis de riesgos. Ya veremos la importancia del análisis de riesgos en el nuevo reglamento, ¿de acuerdo? Como os decía, el Reglamento General de Protección de Datos son las siglas que veréis escritas como RGPD o GDPR si lo decimos en inglés, su abreviatura General Regulatory Data Protection, me parece que es, o algo por el estilo, GDPR. El ámbito de aplicación es el primer punto importante a tener en cuenta, sobre todo para todos aquellos que estáis fuera de la Unión Europea y que posiblemente en un futuro no muy lejano estaréis trabajando en empresas y creando a lo mejor páginas web y cosas por el estilo. Es de obligado cumplimiento para empresas que gestionan datos personales. Y aquí se me ocurre la primera pregunta. ¿Solo para aquellas empresas que están en Europa? Participar en el chat, decir lo que opináis. Sí, no, no lo sabéis. Una respuesta breve, que sepamos más o menos qué idea tenéis cada uno de lo que es el RGPD y sus implicaciones. ¿Qué pensáis? Jessica nos dice que no, sino que para empresas que traten datos personales de personas ubicadas en Europa. Muchas gracias, Jessica. Andy está escribiendo también. Dice que para empresas en Europa. Bueno, las respuestas son varias. Estas dos son las más usadas. Pero en realidad, Jessica tiene razón. El Reglamento General de Protección de Datos es para cubrir o proteger la privacidad de los ciudadanos europeos, independientemente de dónde esté ubicada la empresa que lo gestiona. Es decir, por ejemplo, no, Óscar, no es para empresas con presencias en Europa y en América Latina, es para empresas que gestionen datos personales de ciudadanos europeos. Por ejemplo, Facebook, por ejemplo, Microsoft, por ejemplo, todas estas empresas tienen que cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos. Dicen que lo están haciendo. Podemos ver demasiadas noticias en cómo lo hacen y cuánto de bien lo hacen. Abajo en esta presentación, después tendréis la presentación para descarga, la tenéis ya disponible. Abajo tenéis el enlace para que os podáis descargar el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Os advierto que es una ley, con lo cual técnicamente no aporta demasiado, pero es bueno saberlo y poder leerlo. Este enlace os he puesto el documento en español, ¿vale? Continuamos.
El Reglamento General de Protección de Datos es una ley de orden superior a cualquier ley, orgánica de tipo nacional. Esto quiere decir que, por ejemplo, la antigua Ley Orgánica de Protección de Datos, que estaba en vigor en España hasta, bueno, sigue en vigor, todavía no ha sido derogada, no puede ser nunca menos restrictiva, es decir, más permisiva, más laxa que el Reglamento General de Protección de Datos. Si en algún momento un usuario accediera a una página y viera que esta página cumple la LOPD, pero no cumple el Reglamento General de Protección de Datos, y viera, por ejemplo, su privacidad dañada por algún tipo de incumplimiento, podría reclamar a esa empresa el cumplimiento y las indemnizaciones oportunas en base al RGPD y no en base a la LOPD, ¿vale? Es decir, el reglamento europeo es un reglamento de orden superior a cualquier ley que tenga cualquiera de los Estados miembros. Como decíamos antes, cualquier ciudadano europeo puede interponer una denuncia y además lo puede hacer en su país contra la empresa que no cumpla el reglamento, aunque efectivamente esta empresa sea de otro país. Digamos que idealmente, de forma inicial, se consideró que podían ser las empresas europeas y por tanto empresas americanas no estar suscritas a este reglamento, pero por ejemplo nosotros, los europeos, desde Europa, no podemos acceder ahora a la prensa, por ejemplo tipo el Washington Post o el New York Times, no nos dejan acceder porque no quieren cumplir el reglamento y deciden que por geolocalización nos deniegan el acceso. ¿De acuerdo? Continuamos. Como decía antes, es una ley que está por encima de cualquier otra ley nacional, con lo cual es la misma ley para todos los Estados miembros en Europa, para todas las empresas que gestionen los datos de los ciudadanos europeos, ¿vale? Vamos a lo que nos interesa, que ya son las medidas técnicas. Tenemos el artículo 32, que habla de la seguridad del tratamiento de los datos, y es en este artículo donde se empieza a hablar, a comentar, qué medidas hay que aplicar para la protección de los datos personales. Aparte de todo el texto que podéis leer en la presentación, lo que dice es que se aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo que en su caso incluya, entre otros, y nos deja abierta una serie de posibilidades. La pseudonimización, o por ejemplo cambiar los nombres por acrónimos o por alguna otra cosa que nos impida identificar a la persona, y el cifrado de datos personales. Esto es algo que debe tenerse en cuenta. La capacidad de garantizar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la resiliencia permanentes en los sistemas y servicios de tratamiento es otra de las cosas que se tendrá que tener en cuenta. La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico. Y un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. ¿Alguien se aventuraría a decirnos qué es lo que tenemos realmente que implementar como medidas técnicas para cumplir con esta nueva ley? Podéis participar, podéis escribirlo en vuestros chats. Si no tenéis realmente una idea de lo que es, ahora llegaremos a ese punto, pero me gustaría saber qué es lo que opináis vosotros. Efectivamente, Andy, el Estado quiere garantizar la protección de datos, pero no lo garantiza de esta manera. Lo que hace es decirle a las empresas que tienen que implantar medidas que cumplan estos 4 parámetros, estos 4 puntos. Jessica nos dice que básicamente es asegurar la integridad, seguridad y confidencialidad de esos datos.
como en casi todas las medidas o contramedidas de seguridad que se basan en los acrónimos de CIA, confidencialidad, integridad y disponibilidad, o confidentiality, integrity and availability. Ok, sí, pero no realmente. Lo que nos dice es que tenemos que proteger los datos. Lo que nos dice en realidad es que al menos las medidas técnicas que debemos implementar tienen que cubrir estos parámetros. Cifrado de los datos para que debido a un incidente de seguridad esos datos no queden expuestos de forma clara. Hoy en día yo creo que cualquiera que programa una página web, un e-commerce, ya cifra los datos en la base de datos, es algo básico. Si no lo hace, su negocio está en riesgo, pero no porque le ataquen y consigan acceder, sino porque cuando cambia un disco por un fallo, los datos que hay almacenados en ese disco, el fabricante que ha recibido el disco en fallo los puede ver, con lo cual se hacen públicos de una forma fácil. Vamos a ver punto por punto qué tipo de medidas son las que nos están diciendo aquí que tendríamos que implementar, ¿vale? Para el punto A tendríamos, por ejemplo, que implementar certificados tipo TLS o para conseguir la página web segura, ¿vale? Las bases de datos, como estaba diciendo antes, deberían estar cifradas y además también las comunicaciones deberían estar cifradas, tanto la parte de certificados web como la parte de gestión tipo VPNs y cosas por el estilo. Básicamente lo que nos dice es que hay que auditar e implantar sistemas de cifrado en todos nuestros sistemas de información para esa protección, para ese cifrado de los datos personales, ¿vale? Por otra parte, nos hablaba de, a ver si soy capaz de avanzar aquí, del control de accesos a la página web o a la tienda electrónica o a la red o los sistemas de la empresa. Mantener la confidencialidad y la privacidad implica que tengamos que saber en cada momento que quien está accediendo tiene el derecho a ver esos datos o tiene que ver esos datos, ¿vale? Eso lo conseguimos mediante un sistema de control de acceso, implantando sistemas de gestión de identidad y accesos, por ejemplo. Pero más allá todavía nos dicen que tenemos que implementar, realizar copias de seguridad de forma regular. Esto era para garantizar la disponibilidad y la continuidad de los datos de forma rápida y ágil. Tendríamos que procedimentar esa recuperación ante desastres, por decirlo de alguna manera, o incluso planificar la continuidad de negocio. ¿Vale? Esto era el punto en el que nos decía que tendríamos que permitir la disponibilidad de esos datos y la resiliencia de los sistemas de forma ágil. Pero también necesitamos controlar, mediante indicadores de control, los incidentes de seguridad, controlar que el mecanismo que hemos implementado para proteger los datos funcione. Y además, efectivamente, antes Andy me parece que lo mencionaba, bueno, no lo mencionaba directamente, pero decía que si incumplen las empresas pueden ser demandadas, y eso es cierto, pero además, si una empresa sufre un ataque de seguridad, una brecha de seguridad, tiene que avisar a los afectados en 72 horas. La buena noticia es que son 72 horas después de haber detectado la brecha de seguridad, no después de que ésta se ha producido. Es decir, si nos hackearon hace 2 años y ahora detectamos que hace 2 años nos habían hackeado, ahora empieza a contar el reloj y tenemos 72 horas para implementar el aviso a los afectados, para avisar. Pero ¿cómo sabemos a quién tenemos que avisar? Y sobre todo, ¿cuándo lo detectamos y cómo lo detectamos? Quizás una de las cosas que se podrían hacer es implantar un sistema de gestión de incidentes. Ok, todo esto parece demasiado obvio. Es, como decimos aquí en España, parece de perogrullo. Para esto no hacía falta hacer una ley, darle tanto bombo, poner tantas multas y decir todas estas cosas que se están diciendo. ¿Realmente hay algo detrás de todo esto? ¿O nos deja un poco fríos? Porque a mí, por ejemplo, no me dice nada. Estamos intentando hablar de medidas técnicas y todavía no he visto realmente una medida técnica concreta. La LOPD nos daba listas de medidas técnicas que teníamos que implementar. El GDPR no nos da
medidas técnicas a implementar. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué esto es así dentro del reglamento? En todos los puntos donde se habla de medidas o se indica algún tipo de medida a implementar dentro del RGPD, hace mención al nivel de riesgo al que se enfrenta la empresa, la página, el e-commerce, ¿vale? El nivel de riesgo es lo que nos dice qué tipo de medidas tenemos que implementar. El nivel de riesgos nos indica si unas medidas de un tipo o de otro son interesantes o necesarias para esto. Por tanto, si hablamos de un nivel de riesgo, necesitamos un análisis de riesgos. El análisis de riesgos, aparte de las 4 medidas técnicas o parámetros técnicos que hemos visto anteriormente, el análisis de riesgos es la única medida técnica real que se indica o se escribe en el Reglamento General de Protección de Datos. Se establece que hay que realizar un análisis de riesgos para identificar las amenazas que afectan a los datos personales y el nivel de riesgo al que están expuestos. Y, por tanto, implementar medidas que mitiguen esos riesgos de cara a la protección de datos. Vamos a seguir viendo qué nos dice este párrafo del Reglamento General, porque hay 2 cosas que quiero indicar claramente. En este texto que podéis leer, lo que nos dice es que hay que aplicar las medidas oportunas y eficaces. Tened en cuenta que esta escritura es una traducción directa del reglamento que se aprobó en el 2016 en el Consejo Europeo. Nos dice que tenemos que aplicar medidas oportunas y eficaces, pero además también nos dice que tenemos que ser capaces de demostrar la eficacia de dichas medidas. Solo estas dos frases ya nos hacen ver que necesitamos un análisis de riesgos, porque la única manera de identificar las medidas técnicas que tenemos que implementar para proteger algo, lo que sea, y la única manera que tenemos para demostrar que esas medidas son eficaces es un análisis de riesgos. Ya sea un análisis de riesgos de una construcción, de un edificio, ya sea un análisis de riesgos de un proyecto de implantación de un ferrocarril, ya sea un análisis de riesgos de la creación de una presa o un pantano en no sé qué sitio, ya sea un análisis de riesgos de seguridad de la información para la protección de los datos. Sea cual fuere el análisis de riesgos que vamos a implementar, lo que hace un análisis de riesgos es indicarnos qué medidas, cuáles son las medidas oportunas que necesitamos y que serán eficaces para mitigar los riesgos que hemos identificado, siempre para mitigarlos. Y por otro lado, el sistema cíclico de control de un análisis de riesgos nos dirá si estas medidas realmente son eficaces, ¿vale? Por lo tanto, el RGPD establece que necesitamos un análisis de riesgos. ¿Qué es un análisis de riesgos? Algo muy fácil. Identificar amenazas, evaluar los riesgos y tratar dichos riesgos. Tan simple como eso. Y aparte, tenemos un sistema de monitorización continua para, cuando hemos tratado los riesgos, vemos cuál es el resultado y si no es totalmente correcto, volvemos otra vez a iniciar el proceso para terminar de tratar los riesgos de forma correcta y adecuada. Dicho esto, así queda muy alto nivel, muy laxo. Alguien podría pensar que vale, sí, pero nos estás contando lo que ya sabemos, algo que no es nuevo, ¿no? Vamos a verlo con un poquito más de detalle, sobre todo la parte de tratar los riesgos. Tratar los riesgos significa nada más y nada menos que identificar aquellas medidas técnicas de seguridad que tenemos que implantar. ¿Recordáis lo que hablábamos antes de los 4 parámetros de medidas que nos indicaba el texto del RGPD? Copias de seguridad de los datos, control de acceso, cifrado de datos y comunicaciones, gestión de incidentes y otras medidas que podamos identificar. Esto es lo que sale como resultado de un análisis de riesgos, no solo estas medidas. Lo que nos decía el texto del artículo 32 era que como mínimo teníamos que observar estas medidas de seguridad.
Siempre es un mínimo. Pero si nuestro análisis de riesgos, una vez que lo hemos hecho, una vez que se ha realizado, nos dice que tenemos que implantar un sistema de control de accesos de doble factor de autenticación, tendrá que ser de doble factor de autenticación y no nos valdrá el usuario y contraseña típicos. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? Podéis escribir las preguntas que tengáis, podéis escribirlas directamente. Los estoy leyendo y trataré de contestaros directamente sobre la marcha, ¿vale? Una vez que hemos identificado estas medidas técnicas que tenemos que implantar, que no son solo esas 4, por supuesto, una vez que las hemos identificado, lo que tenemos que hacer es implantarlas. Es poner control de acceso técnico mediante el mecanismo que queráis, pero cumpliendo lo que ha salido en vuestro análisis de riesgos, ¿ok? Tenemos que implantar las copias de seguridad y hacerlas, por supuesto, pero cumpliendo lo que nos ha dicho el análisis de riesgos. Es decir, si no necesitamos, porque imaginaros, una plataforma donde los datos cambian una vez a la semana. Necesitamos hacer una copia de seguridad al menos de forma semanal. Porque de esta forma aseguramos que tenemos una copia de seguridad de todos los cambios realizados. Pero además tendremos que decalarla en el tiempo en base al cambio de los datos. Si los cambios se hacen los sábados, el domingo o en la madrugada del sábado haremos la copia de seguridad para asegurarnos que tenemos los últimos cambios registrados. Si durante el resto de semana no hay cambios, necesitamos hacer copia de seguridad diaria. No va a cambiar nada. Si hiciéramos una copia de seguridad incremental, el resultado sería nulo, no guardaría información. Con lo cual tenemos que adecuarlo al resultado del análisis de riesgos. Aquí tenemos un ejemplo de un proceso de un sistema de gestión. Lo he incluido en la presentación porque en realidad lo que nos dice el nuevo Reglamento General de Protección de Datos es que tenemos que implantar un sistema de gestión de la seguridad de la información, o en sus siglas en inglés, un ISMS, un Information Security Management System, que es, por ejemplo, la ISO 27001, o PCI DSS si tenemos medios de pago, o en España, en administraciones públicas, el Esquema Nacional de Seguridad. Un sistema de gestión de la seguridad de la información parte de un análisis de riesgos o de un Business Impact Assessment. Esto nos da las amenazas que afectan a nuestros activos, entre otros a nuestros activos datos personales, la probabilidad de ocurrencia de esas amenazas y, por tanto, los riesgos a los que se ven enfrentados nuestros activos, los activos datos personales, entre otros. Ese proceso nos permite identificar las contramedidas de seguridad necesarias para la protección de esos datos personales. Y una vez que hemos establecido el sistema de gestión de la seguridad de la información, lo que tenemos es la mejora continua. Periódicamente vamos realizando tareas para incrementar la madurez. Este esquema que tenéis aquí son 4 pasos básicos para realizar la implantación de un sistema de gestión en una pyme, en una pequeña o mediana empresa, una Small Medium Enterprise. ¿Okay? De hecho, está sacada de una presentación que hicimos en la European Digital SME Alliance, en la que participamos junto con otros conferenciantes y propusimos este esquema que todas las pymes, todas las pequeñas y medianas empresas deberían seguir o podrían seguir para de forma fácil observar la ciberseguridad. ¿Vale? Pues hasta aquí lo que yo tenía que contaros. Ahora bien, no sé si tenéis dudas, seguro que sí, muchas. Sé que la clase termina a las 9, pero estoy abierto a todas vuestras preguntas. Podéis empezar. No sé si queréis que revisemos alguna otra parte o que aclare alguna otra cosa, pero para resumir, por si no tenéis ninguna duda, para resumir deciros que el Reglamento General de Protección de Datos no
habla de ninguna medida técnica a implementar como tal. Es decir, no dice que haya que implementar una PKI, no dice que haya que implementar VPNs, no dice nada en concreto de medidas reales, técnicas, con nombres y apellidos. Lo que dice es que hay que realizar un análisis de riesgos que será el encargado de identificar esas medidas técnicas que hay que implementar. A José Vicente hace mención a que en algunos sitios se está trabajando en la búsqueda de nuevos sistemas de seguridad, y es cierto, me consta, estamos trabajando en distintos grupos de trabajo, estamos trabajando en esta línea, pero bueno, no es a fecha de hoy, no es el motivo de esta charla. Hay, por ejemplo, una creencia de que he leído en prensa española, en un periódico de tirada nacional, que el GDPR o el Reglamento General de Protección de Datos mataría el blockchain como implementación por el motivo de que ponemos datos personales de nuestros usuarios y demás. Y esto no es cierto. Tenemos que identificar, saber, entender cómo funciona blockchain para decir que nunca ponemos los datos personales de nuestros usuarios en esa cadena de bloques. Lo que hacemos es tokenizar esos bloques, esos datos, perdón, y se introduce en el bloque ese token y se procesa. Los mineros de blockchain lo que hacen es procesar ese bloque, cifrarlo y queda ya incluido en la cadena. Nunca están los datos personales de los usuarios. Aunque yo ponga toda mi información personal en un bloque, nunca esta se va a ver expuesta en la cadena de bloques, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos decir que utilizar tecnología blockchain para la protección de los datos es posible, es una posibilidad, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Jessica comenta que en realidad todo depende de cada empresa y cada situación, pero no es totalmente exacto. Las medidas técnicas sí, porque obviamente las medidas técnicas dependerán del sistema de información que se esté implantando, ¿vale? No sé si te refieres a la obtención de las medidas a implantar o te refieres a que las empresas podrán hacer o deshacer lo que quieran en base a esas tecnologías que, como ahora por ejemplo mencionábamos blockchain, podríamos aplicar para la protección de nuestros sistemas de información. Hay muchas empresas que no están observando ni siquiera una... efectivamente, estoy de acuerdo contigo, Jessica. Es lo que te decía. Cada empresa tiene que realizar el análisis de riesgos para identificar esas medidas, ¿vale? El nuevo reglamento no nos indica las medidas a implantar, porque diciendo cómo o qué exactamente tenemos que implantar, lo que hacemos es limitar la protección de cara al cumplimiento a solo y estrictamente lo que creemos que es necesario por ley, mientras que por otras vías, por los avances de las tecnologías o incluso los cambios en las tecnologías, podríamos estar expuestos por otras fórmulas, ¿vale? Efectivamente, esa es la idea. El reglamento nos dice cómo tenemos que hacer para identificar nuestra lista específica de medidas de seguridad. Lo que os estaba diciendo antes es que el hecho de que ahora utilicemos o no tecnologías que pueden estar de moda, como blockchain, solamente nos compete a nosotros y si son realmente necesarias por nuestro sistema de información, para nuestro sistema de información. Es a nuestra libre decisión, hasta cierto punto. Es decir, necesitamos identificar que realmente estamos protegiendo los datos y que no va a haber ningún problema. También tenemos que tener en cuenta el coste de implantar esas medidas y si es realmente abordable por todas las empresas. Jessica pregunta si en este caso, en caso de demanda judicial de un usuario,
dependería del análisis de cada empresa para poder defenderlo. En realidad sí. Cuando hemos visto antes, recordamos, volvemos para atrás a la slide donde ponía el párrafo de donde se obtiene que es un análisis de riesgos, está. Si veis aquí, lo que nos dice es, en particular, el responsable debe estar obligado a aplicar medidas oportunas y eficaces y ha de poder demostrar la conformidad de las actividades de tratamiento con el presente reglamento, incluida la eficacia de las medidas. Dichas medidas deben tener en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como el riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. Leído este párrafo así, lo único que nos dice es, hacemos hoy, imaginaros la situación, creamos entre todos un e-commerce, ¿vale? Una plataforma de tienda electrónica. Hacemos nuestro análisis de riesgos, lo hacemos bien, a conciencia, y hemos identificado distintas vulnerabilidades, amenazas, más que vulnerabilidades, amenazas, como por ejemplo, va a estar expuesta nuestra tienda en internet, es un e-commerce, vamos a hacerlo con, digamos, un CMS como WordPress, por decir alguno, y este estará siempre expuesto a nuevos plugins, a vulnerabilidades que aparecerán en esos plugins, y a lo mejor mañana aparece una vulnerabilidad en un plugin que permite a un atacante acceder a los datos personales de los usuarios, de los compradores de esa tienda. Nosotros hemos hecho hoy nuestro análisis de riesgos y hoy no teníamos un plugin que era vulnerable, con lo cual no hemos implantado, no hemos identificado una medida para proteger ese plugin. Aunque esto tiene también su parte positiva y negativa. Quiero decir, estoy de acuerdo al 50% nada más. Ahora os lo explico. Una vez que nosotros hemos identificado todas las medidas y las hemos implantado, ponemos en producción nuestra tienda electrónica. Está expuesta en internet. Y pasado el día de puesta en producción, el día de Go Live, tenemos que el plugin en cuestión, el que sea, ahora se ha descubierto una nueva vulnerabilidad. Acordaros de mayo del año pasado la vulnerabilidad que se descubrió en el protocolo SMB de Microsoft. Llevaba años funcionando. La vulnerabilidad estaba viva y latente hacía años, pero se publicó en marzo del año pasado. Se explotó el 12 de mayo con el ataque de WannaCry. Pero la vulnerabilidad existía. Lo único que ocurría era que no se había dado a conocer, que nadie la había encontrado. Que es una vulnerabilidad sin un pequeño defecto en la codificación que alguien encuentra de una manera u otra, muchas veces fortuita, otras veces por investigación, y publica. Cuando se publica, el fabricante, normalmente, si es conocedor de esa vulnerabilidad antes de haberse publicado, normalmente tratan de sacar parches rápidamente y cubrir esos parches de seguridad y demás. Pero cuando no se publica, lo que tenemos es un sistema que es vulnerable y a lo mejor el que lo ha descubierto lo utiliza su descubrimiento para atacarnos. Volvemos al análisis de riesgos. Hemos hecho nuestro análisis de riesgos, no hemos detectado que necesitemos ninguna medida de seguridad para proteger ese plugin, porque no era vulnerable cuando hicimos el análisis de riesgos, pero ahora resulta que sí lo es. Nos atacan en base a esa vulnerabilidad nueva detectada, nos hackean, nos roban la base de datos de usuarios y entonces nos denuncian, nuestros usuarios nos denuncian. ¿Qué ocurre aquí? Hay dos vertientes. Una, la propia Agencia Española de Protección de Datos, los propios inspectores, han admitido que como todas estas situaciones ocurren y la evolución continua de los sistemas es tan rápida que muchas veces no nos permite responder adecuadamente, pues bueno, si en su momento hicimos correctamente el análisis de riesgos, no vimos que había un fallo en el protocolo, vamos a utilizar Windows, en el protocolo SMB de Windows, porque no somos expertos en esa materia, no conocemos eso, no lo detectamos y no pensamos en bloquear el protocolo SMB de Windows, pues resulta que nos atacan y vaya,
mala suerte. Nos han robado los datos, pero no. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo correctamente. Nuestro análisis de riesgos en ningún momento puede prever que mañana un protocolo que lleva funcionando años se va a declarar vulnerable y vamos a tener que correr para quitarlo o para implementar los parches. Como mucho, lo que nuestro análisis de riesgos debe prever es que tengamos una política de parches adecuada para que si Microsoft lanza el parche en marzo, nosotros lo instalemos antes de que el 12 de mayo, como algunas grandes empresas de telecomunicaciones de este país, les ataquen, les infecten y pierdan días de trabajo. ¿Vale? Esa es la realidad. Si nosotros hemos hecho correctamente el análisis de riesgos, hemos identificado las medidas, las hemos implantado y tenemos un protocolo, porque una de las medidas puede ser la instalación de parches, revisión e instalación de parches periódicos, y Microsoft no ha publicado ese parche y nos hackean por culpa de Microsoft, no nos pueden echar la culpa a nosotros. No nos pueden denunciar y pedirnos una indemnización cuando la culpa la tiene Microsoft. ¿Vale? Creo que con esto he respondido a tu pregunta. Ahora bien, tenemos la otra vertiente. No hacemos ese análisis de riesgos, consideramos que los datos que nosotros usamos son de tipo básico según la antigua LOPD y por tanto cogemos la lista de medidas técnicas de la LOPD y decimos, la implantamos tal cual. ¿Vale? Ahora estamos bajo el paraguas del RGPD, pero nosotros por pereza no hemos hecho el análisis de riesgos, hemos cogido la lista de medidas del LOPD y decimos, bueno, si son los mismos datos que antes, tampoco tengo que hacer gran cosa, voy a usar las mismas medidas que antes. El mero hecho de no haber realizado el análisis de riesgos es motivo de multa. Si nos hackean, si perdemos los datos, si nos denuncian, tenemos que indemnizar a los usuarios. Porque no hemos realizado la única cosa que realmente nos dice el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Vale? Creo que con estas dos respuestas, estas dos vertientes, sí, Jessica, en cualquier país proceder legalmente contra cualquier empresa sería complicado. Lo que ocurre es que existen plataformas de usuarios, de denuncia de usuarios, que ya están realizando estas acciones. En Europa se han interpuesto ya varias denuncias por valores o por montantes que suman más de 40 o 50 millones de euros contra empresas como Google, Facebook y Microsoft, porque no están haciendo su tarea correctamente. A ver, en cualquier situación de sistemas, Jessica nos pregunta si una vez presentada, bueno, creo que no es la misma Jessica, efectivamente esta vez no es Jessica Marcela, es otra Jessica, no sé tu apellido. Nos pregunta si una vez detectada una brecha de seguridad, hay términos para corregir el fallo o incluso para tomar acciones de cara a la protección de los datos personales. La única, a ver, como protección del sistema de información, como protección de nuestro negocio, la corrección del fallo debe ser lo antes posible, ¿vale? Es decir, por simple lógica, si tenemos la base de datos de nuestros usuarios expuesta en Internet, nos avisan, lo descubrimos de una manera u otra, sabemos que nuestros datos de usuarios nos pueden hacer un borrado de la base de datos o mediante SQL injection o un dump de todos los datos, con lo cual nuestros datos de los usuarios estarían en manos de vayamos a saber quién. Tenemos la obligación, pero solamente por continuidad de negocio, de corregir ese fallo lo antes posible, de quitar el formulario que es malicioso, de quitar el agujero por el que nos están entrando, pero aunque solo sea por protección de nuestro propio negocio, ¿vale? Ahora bien, el reglamento no nos dice en ningún momento
¿Cuánto tiempo podemos invertir en esa corrección? Lo único que nos dice es que si hemos detectado la brecha de seguridad, tenemos 72 horas para avisar a los usuarios afectados. Aquí se me ocurre una cosa todavía más importante. No necesito, efectivamente, Jessica, no necesito suspender la actividad, lo que necesito es protegerla. Hemos tenido casos, por ejemplo, os cuento un caso real, un casino en España, ubicado en España, tiene también juego online y tiene un concurso de póker, ¿vale? El año pasado, creo que eran finales de octubre o noviembre, detectamos, mediante una herramienta que tenemos, que su plataforma era vulnerable y que podíamos acceder a los datos de los concursantes. Tuvimos una conversación con esta empresa, les dijimos cuál era el problema, les avisamos, no recuerdo ahora mismo la fecha exacta, tardaron algo más de 72 horas, no nos consta que dijeran nada a ningún usuario afectado. Ya sabemos que, aunque ahora ya se haya levantado la moratoria, el Reglamento General de Protección de Datos se aprobó en abril del 2016, mayo del 2016, con lo cual llevaba ya más de un año funcionando. No sabemos lo que hicieron con los usuarios, no nos consta que les hayan avisado, pero lo que hicieron fue quitar los formularios donde se daban de alta a los usuarios para el concurso o para la participación en el póker online. Esos formularios los borraron. Cuando ibas navegando por la página, intentabas llegar a ellos, ya no estaban, ¿vale? Nos daba un error de navegación y simplemente lo habían quitado. ¿Es la mejor fórmula? Pues no lo sé. A lo mejor no, pero por lo menos cierras la puerta. Si no está el agujero, nadie puede entrar, ¿vale? Nosotros lo vimos. ¿Cuántos más accedieron a esa información? No lo sé. Pero, por lo menos, la empresa lo que hizo fue proteger su negocio, quitar el sitio por donde había un agujero. Lo que sí tenemos, según el reglamento, son 72 horas para avisar a los usuarios afectados. Si yo hubiera sido usuario de esa plataforma y detecto que tienen una brecha de seguridad, les aviso y no hacen una comunicación oficial, les puedo denunciar por no cumplir esa norma del reglamento. No sé, más preguntas. Antes he visto un mensaje que decía que alguien había levantado la mano, pero por favor, escribid directamente vuestra pregunta en el chat y las vamos leyendo. ¿No hay más preguntas? Vale, pues nada más. Gracias a vosotros por vuestra asistencia. Y en la presentación también tenéis mi correo electrónico por si tenéis alguna otra duda o consulta. Muchas gracias a todos y buenas tardes.